Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos esta nueva semana a nuestro curso los días martes en vivo y los miércoles entonces se transmite se comparte a través del canal de YouTube. Agradeciendo siempre, el canal sigue creciendo, ya somos 159 miembros del canal. Eso es importante porque está teniendo una gran visibilidad toda la cantidad de doctrina y también de mensajes prácticos que hay en él. Agradecido también porque están los hermanos allí pendientes, siempre dando el me gusta, colocando aunque sea un breve comentario. Todo eso ayuda para que todas estas lecciones YouTube las sugiera a más y más personas. Cuando la red ve que hay popularidad en el buen sentido de la palabra, porque no estamos buscando fama ni nada parecido, sino estamos hablando desde la perspectiva de la red, ¿no? Cuando la red ve como este video está popular, este video está recibiendo una buena aceptación, voy a sugerirlo a otros para ayudar a esta persona a que su canal sea más visible. Entonces, es lo que queremos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, lo que buscamos, lo que queremos es que pueda cada día más personas poder tener acceso, ya que hay este medio ahora, esta gran herramienta. Estamos estudiando la doctrina sobre la obra del Espíritu Santo, como tenemos aquí en pantalla nuestra portada. Es un estudio bíblico exhaustivo, es decir, cubre toda la temática bíblica acerca del Espíritu Santo. Y por la preocupación de que no solamente en el mundo religioso en general hay error, sino hay error también muchas veces dentro de las filas de la Iglesia del Señor. Ahora, como siempre aclaro, hay error fatal y hay error no fatal. Una persona que diga que Hebreos fue escrito por Lucas probablemente está en un error, por lo menos desde mi perspectiva está en un error, pero no es un error fatal, es decir, ese error no es un error que implique falsa doctrina y que lo va a llevar por lo tanto a la condenación. Simplemente puede ser un error porque los argumentos en contra de que sea Lucas puedan ser muy contundentes o muy aceptables. Entonces, hay errores así, ¿no? Pasa en nuestra vida cristiana, sobre todo en los primeros años, que hay muchas cosas que no entendemos adecuadamente, no las entendemos como deberíamos, pero eso no significa que estamos en falsa doctrina, simplemente que estamos cometiendo un error por falta de comprensión, de investigación, por falta de dedicación. Entonces, solo exhortamos a la hermandad a que no solamente aquí, es que a nivel personal también estudien, investiguen para que verifiquen que todo cuanto estamos enseñando y todo cuanto usted está viendo y aprendiendo y quizás escuchando como algo nuevo para usted, se dé cuenta que no es nada nuevo, siempre ha estado allí, pero ha faltado de parte nuestra, como digo, esa cuota de investigación, de dedicación, de particularizar su estudio de la escritura en este tema, ¿no? Todos hemos estudiado en la vida y hemos predicado y enseñado sobre el Espíritu Santo, pero pocos hemos tomado cada aspecto de la obra del Espíritu Santo y la hemos estudiado hasta donde ya no sintamos que ya no podemos obtener más. Hayamos utilizado todos los recursos y todo el tiempo disponible. Entonces, ya cuando estamos prácticamente en un 60%, podría decir, o 65% del contenido de este curso, pues la exhortación es a que no dejemos de investigar y que tampoco se conforme nada más con este curso. Escuche incluso a hermanos que exponen de manera diferente algunos aspectos para que compare y para que siempre decida basado en la ley de la racionalidad. ¿Qué dice la ley de la racionalidad? El hombre racional únicamente llega a las conclusiones que están respaldadas por la evidencia. Olvídese de mi nombre y apellido, olvídese de mi rostro, olvídese de mi nacionalidad, olvídese de mi trayectoria, olvídese de cualquier cosa referente a mí o de cualquier cosa referente a otro hermano exponiendo sobre el mismo tema. Vea la evidencia, eso es lo que tiene que ver, la evidencia. Compare la evidencia con la escritura, entonces luego diga cuál es la evidencia que usted ve que realmente respalda las conclusiones a las que el hermano Rovira está llegando o a las conclusiones que llega algún otro hermano. Hay que tener cuidado porque el calvinismo, este sistema religioso que es defendido abiertamente por muchos grupos religiosos como los bautistas, los pentecostales, los evangélicos, etcétera,
también se ha infiltrado en la iglesia del Señor a través de la lectura de libros de autores de estos grupos religiosos que han trabajado la noción doctrinal que tienen nuestros hermanos y han terminado confundiéndolos, de manera que, aunque no creen lo mismo que estos grupos religiosos, han terminado utilizando un lenguaje que pareciera que apoyaran esa doctrina. Por eso dice, el calvinismo tiene raíces profundas en una hermandad que ha comprometido verbalmente la verdad. Bien, nuestra lección es la lección número 14, dar y recibir. Nuestra lección del día ya es nuestra segunda sesión. Nuestra segunda sesión trayéndolo del martes pasado, ¿no? Dar y recibir el Espíritu Santo. Lección número 14. Vamos a recordar aquí brevemente nuestro bosquejo. Nuestro bosquejo nos dice que se puede interpretar de manera literal o figurativa esa expresión, dar el Espíritu Santo o recibir el Espíritu Santo. Los que interpretan de manera literal pueden creer que es algo milagroso o que no es milagroso. Los que interpretan el lenguaje figurativo de la misma manera pueden pensar que es una frase figurativa, pero que se refiere a lo milagroso, o que es figurativa y que no se refiere a lo milagroso. En ambos casos, sea en lo literal o en lo figurativo, se cree o que si es milagroso es para siempre o que solamente estuvo disponible en el primer siglo. Y en ambas partes, si no es milagroso, hay otras interpretaciones de la frase. En el caso del lenguaje literal, dice, bueno, eso de recibir el Espíritu Santo se refiere a la morada personal o literal del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo entra directamente y personalmente a nuestro cuerpo y de esa manera lo habita a partir de allí. Otros dicen, todavía siendo más una afirmación aún más audaz, que es la operación directa del Espíritu Santo o la operación milagrosa del Espíritu Santo para convencer, convertir o santificar, en este caso al inconverso y también en el proceso de vida cristiana. Y por el otro lado, del lenguaje figurativo y que dice que no es milagroso, afirma que esto de dar y recibir el Espíritu Santo se refiere a la morada del Espíritu Santo, pero no literal ni personal, sino a través de la palabra de Dios, que cuando mora en abundancia la palabra de Dios en alguien, esa persona ha recibido el Espíritu Santo, está dejándose llevar o influir, dirigir, controlar por la voluntad del Espíritu Santo que está revelada en la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada terminábamos de analizar un texto respecto a este lenguaje de dar y recibir que está en Juan 7, 37 al 39. Hoy vamos a iniciar nuestra lección con un comentario de Gálatas 3, 2. Este pasaje se malinterpreta con frecuencia debido a que no se mantiene en su contexto, lo que casi siempre pasa cuando alguien está malinterpretando la escritura. Pablo está argumentando aquí que los maestros judaizantes estaban enseñando error, porque los gálatas no recibieron dones milagrosos de los judaizantes, sino de Pablo. Si Pablo impartió dones a los gálatas, entonces Pablo era un apóstol de Cristo y tenía autoridad para atar y desatar, como lo mencionó Jesús en Mateo 18, 18, que lo tendrían los apóstoles. Además, Pablo argumenta en Gálatas 3:1 que el Antiguo Testamento había expuesto abiertamente, es decir, literalmente, escrito de antemano, que Jesús sería crucificado. Pablo apela a las escrituras del Antiguo Testamento, a los milagros que realizó y a aquellos sobre quienes impuso sus manos como evidencia de que era un hombre inspirado por Dios. Estas son las pruebas de un profeta que han sido establecidas por Dios como a través de Moisés, como podemos leer en Deuteronomio, capítulo 18, los versículos 20 al 22. Un hombre se demuestra ser un falso profeta cuando predice algo que no se cumple o cuando enseña algo contrario a la voluntad de Dios, es decir, contrario a las escrituras. Vamos entonces a analizar frase por frase este breve texto de la escritura y no solamente vamos a ver el versículo 2, sino también el versículo 5. Versículo 2 dice en primer lugar, esto solo quiero saber de vosotros. Este es el segundo argumento de Pablo en cuanto a que él está en lo correcto y que los judaizantes están en error. Dice en primer lugar, recibisteis
Ahí se refiere a recibir por la imposición de manos. Luego dice el Espíritu, obviamente se refiere al Espíritu Santo, pero es una metonimia que habla de los dones del Espíritu Santo, los dones que da el Espíritu Santo. Luego dice, por las obras de la ley. Le pregunta, ¿recibieron ustedes los dones milagrosos del Espíritu Santo de los judaizantes? ¿Lo recibieron cuando aún estaba vigente el Antiguo Testamento? ¿O lo recibieron ahora en el Nuevo Testamento y por las manos de un apóstol? Sigue diciendo, o por el oír. Aquí la palabra oír es el griego acones, como lo pueden ver allí en pantalla, y es una palabra que se traduce anuncio en Romanos capítulo 10, versículo 16. Es decir, o por el anuncio del evangelio, por el anuncio de las buenas nuevas. ¿Y cómo se recibe ese anuncio? Con fe. Así que ahí tenemos la expresión ex acones pisteos. Note que esta fe se refiere a la fe como sistema de creencias, en este caso el Nuevo Testamento. Mediante la promesa del Nuevo Testamento, o mediante la imposición de las manos de un apóstol. De allí nos vamos al versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, es decir, aquel que impartió los dones espirituales, ¿de quién era la promesa? Hechos 2:38, 2:39 dice que la promesa del Padre, ¿no? También Lucas 24 y también Hechos capítulo 1. Y hace maravillas entre vosotros, es decir, realizó prodigios, señales, milagros para confirmar la doctrina, como lo prometió Jesús en Marcos 16:20. Lo hace por las obras de la ley. ¿A qué ley se refiere? A la ley de Moisés. O por el oír con fe. Aquí la palabra traducida oír es sustantivo, no es un verbo o participio. Entonces se refiere a oír el mensaje del Nuevo Testamento, a creer en el anuncio de el Evangelio en las páginas o, en este caso, en la exposición del Nuevo Testamento. Así que la pregunta en resumen es, ¿recibieron los dones milagrosos del Espíritu Santo por la imposición de mis manos o por la imposición de manos de los judaizantes, quienes están resaltando la ley de Moisés para intentar combinarla con la ley de Cristo? Ahora, la siguiente paráfrasis de los versículos 1 al 5 va a ayudar mucho al estudiante a entenderlos. ¿Cómo se podría parafrasear? Es decir, vamos a tomar el texto y sabiendo ya los significados de las palabras griegas, también sabiendo qué quiere decir Pablo con ciertas expresiones en el contexto, vamos a leerlo como si Pablo nos estuviera explicando, pero con más amplitud, lo que quiso decir. Vamos a ver. Oh insensatos Gálatas, ¿por qué permitieron que los judaizantes los engañaran? Tienen el Antiguo Testamento que revela que Jesús sería crucificado. Incluso los judaizantes deberían aceptar esto. ¿Recibieron los dones milagrosos que poseen por imposición de manos de los judaizantes o por mí? ¿Han vuelto como insensatos a la ley de Moisés para ser justificados a pesar de haber recibido dones milagrosos mediante el Nuevo Testamento? ¿Han sufrido injustamente a mano de los judíos? Los judaizantes solo quieren hacer alarde en su carne, es decir, hacer que ustedes se conviertan en judíos por proselitismo. Si fueran sus prosélitos, los judíos no los perseguirían. Les pregunto, ¿yo realicé milagros entre ustedes y les di dones milagrosos por el poder del judaísmo o por el nuevo pacto? Estas preguntas, ya parafraseadas, todavía las podemos ubicar y entender mejor dentro del contexto. Ahora, algunos han intentado hacer que este pasaje respalde la doctrina de la morada representativa del Espíritu Santo. Han afirmado que el Espíritu se recibe al escuchar la palabra de Dios, porque habla del oír por fe. Si bien es cierto que están enseñando la verdad sobre el tema de la morada del Espíritu, es decir, que la morada del Espíritu es una acción del Espíritu Santo realizada a través de que la persona escuche la palabra y entendiendo que es escuchar produciéndose fe en la persona y que esa fe lleva a la persona a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Este pasaje no está hablando de ese tema, así que no respalda esta posición, aunque es correcta la explicación en general. No se debe pasar por alto el contexto de este pasaje ni el de ningún otro pasaje, incluso si es con un buen propósito o con una buena intención.
La verdad nunca se promueve o nunca se debe promover mediante argumentos o hermenéuticas que no sean sanos, sólidos, correctos. Dado que esta expresión es una referencia a lo milagroso y las escrituras son consistentes, todos los pasajes que usan la expresión recibir el Espíritu son una referencia a lo milagroso. Aquellos que rechazan esta conclusión deben presentar una buena razón para que el lenguaje no sea consistente, es decir, que signifique lo mismo en cada lugar, en cada ocasión. Este servidor no puede ver una buena razón para rechazar la consistencia del lenguaje que no suscite la duda o la preocupación. Hablemos un poquito de algo que mencionamos la semana pasada y es la situación de Hechos capítulo 19. ¿Quién nos ayuda, por favor? No lo tengo en pantalla, no creo que no. Ah, sí lo tengo en pantalla. Qué bueno, qué bueno. Estoy mejorando, excepto aquí en ubicarme. Ahora sí. Estoy mejorando con esto de las diapositivas desde que descubrí dónde estaba el mal. ¿Alguien desea hacer la lectura, por favor, de Hechos 19, 1 al 7? Vamos a repasar rápido porque ya hablamos de esto la semana pasada. Amén. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Quiero hacer una aclaración porque es importante, es muy importante. No vaya a ser que alguien, bueno, todavía lo pueda hacer, recorte solo esa parte del audio y me acuse de decir que cualquier persona que escucha la palabra de Dios está recibiendo el Espíritu Santo. Cuidado. Cuidado, recuerde que hablé de un proceso completo. Escucha, se produce fe en él y hace la voluntad de Dios. Es decir, si hablamos de un inconverso, lo recibe en el momento que está bautizándose porque está cumpliendo con la voluntad de Dios por oír con fe. Si se refiere al cristiano, Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, que estamos en un continuo recibir a través de recibir su influencia, recibir su guía, recibir su enseñanza y cómo va teniendo efecto en nuestras vidas, o como dijo Pablo, cómo el fruto del Espíritu va produciendo en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que cuidado, cuidado. No digo ustedes, estudiantes, los que están hoy en vivo. Me refiero a los hermanos y personas que luego escuchen este video, ¿no? Aquí nos conocemos bien todos, así que me refiero a otros, ¿verdad? Bien, si el Espíritu, Hechos 19, volvamos, si el Espíritu Santo se recibe automáticamente e inmediatamente en el bautismo de alguien, la pregunta de Pablo en Hechos 19:2 está totalmente fuera de lugar. Si ellos le están diciendo que se habían bautizado, ¿por qué preguntarle si habían recibido el Espíritu Santo? Note que Pablo lo pregunta porque cuando tú recibías el Espíritu Santo, lo decíamos la semana pasada, había evidencia de eso. No es lo que hacen algunas personas en nuestros días de decir, no, yo lo recibí, hablando de recibirlo personal y literalmente, de que entró a sus cuerpos. Yo lo recibí. ¿Y cómo sabes eso? No, porque he leído textos que dicen que en el momento que yo me bautizo, Él entra en mi cuerpo. No, no hay ningún texto que diga que en el momento que usted se bautiza, Él entra a su cuerpo. No hay, otra vez, ningún texto que lo diga explícitamente. Cuando estudias los textos, puedes entenderlos de una manera u otra. Eso es otra cosa, pero ninguno dice textualmente así. Entonces, ¿cómo las personas en el Nuevo Testamento sabían que alguien había recibido el Espíritu Santo? Note qué cambio de color
no sé, no, debí buscar un color muy diferente, pero el contraste con el fondo celeste me lo impidió. Pero si notan, hay un leve cambio de color cuando dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así Pablo pudo verificar o validar que ellos habían recibido el Espíritu Santo a través de las manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo. Por lo tanto, recibir el Espíritu Santo se usa en estos contextos en sentido milagroso. Bien, sería una violación del principio de la parsimonia en Pablo hacer una pregunta si solo había una respuesta posible. Si es obvio, si es tácito que todo el que se bautiza recibe el Espíritu Santo, en el sentido que estos pasajes, como Gálatas 3:2 y otros, Primera de Juan 3:24, Juan 7:37 al 39, lo mencionan y otros pasajes que ya hemos también citado. Entonces, ¿qué pasó con la ley de la parsimonia? ¿Para qué preguntar algo que era obvio que la respuesta sería sí? Por lo tanto, si Pablo pregunta es porque era posible. Pablo no va a preguntar a algún hombre inspirado, no va a preguntar algo por preguntar. Si pregunta es porque era posible creer sin recibir el Espíritu Santo, en el sentido que la Escritura habla de recibir el Espíritu Santo. Esto demuestra que había algo más que se debía hacer, además de obedecer el Evangelio y bautizarse, obviamente, antes de recibir el Espíritu Santo. Este asunto adicional era ¿qué? Lo que vemos allí, era la imposición de las manos de un apóstol. ¿Hoy hay algún apóstol que pueda hacer eso con nosotros? Apóstol es alguien que ha caminado con Jesús personalmente desde el día de su bautismo hasta que fue recibido arriba. Alguien de los que está conectado en este momento, alguien de los que está viendo este video después, conoce a una persona que reúne esas condiciones. Hay tres sentidos de la palabra apóstol. Puede haber apóstoles en otros sentidos, pero no apóstoles en el sentido de los 12 que eligió Jesús, porque ellos habían conocido a Jesús en persona, le habían acompañado y habían sido instruidos personalmente por él, habían recibido poderes milagrosos directamente de él, lo vieron morir, lo vieron resucitado, lo vieron ascender al cielo y recibieron de él la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo que les capacitó entonces para escribir el Nuevo Testamento. No hay nadie hoy, ni siquiera aquellos que se hacen llamar apóstoles, que esté escribiendo libros que luego haya que agregar a la Biblia. Pero los apóstoles que eligió Jesús sí escribieron la Biblia porque sí estaban inspirados por el Espíritu Santo. Una vez más, recibir el Espíritu Santo es una expresión genérica que se refiere a ser dotado o capacitado con un don milagroso del Espíritu Santo o de parte del Espíritu Santo. Debido a la consistencia del lenguaje, otros pasajes que tratan sobre recibir el Espíritu Santo deben referirse a los dones milagrosos que daba el Espíritu Santo en el primer siglo. Si alguien afirmara que esto se refiere a la morada personal del Espíritu Santo, se vería obligado a admitir que no había morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y eso es bastante serio afirmarlo, aunque hay algunos que lo hacen, incluso dentro de la Iglesia del Señor. Pero bueno, esa lección sobre la morada del Espíritu Santo y aquí viene una exclusiva. La lección número 15, la lección que sigue a esta, es la morada del Espíritu Santo. Así que para que estén atentos. Pasemos entonces a nuestro siguiente punto, que es un comentario de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan 3:24. Y tenemos aquí el pasaje. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. No se imaginan cuántas veces colegas me han citado este pasaje para hablarme de que el Espíritu Santo se recibe en el bautismo. ¿Dónde encontraron agua? En ese pasaje es algo que todavía se escapa de mi capacidad de comprensión. El siguiente comentario va a ayudar a explicar este importante pasaje de la Escritura.
Y el que guarda, dice en primer lugar. Vamos a, yo creo que lo tengo aquí. Ah, correcto. Lo tengo por las frases, la misma manera en que las vamos interpretando. Y el que guarda, literalmente dice, y el que está guardando, es un hábito, es una persona que lo hace en cada momento, en cada etapa de su vida. ¿Qué hace? Dice, guarda sus mandamientos. ¿Qué son sus mandamientos? Bueno, la voluntad de Dios o las escrituras. Permanece en Dios y Dios en él. Literalmente dice, y él en él. No dice Dios, sino y él en él. Pero por el contexto se sabe que es Dios, por eso la Reina Valera coloca Dios. Y en esto sabemos, y este verbo saber es importante en este texto, importantísimo, porque es el verbo griego ginosco. Y el verbo griego ginosco, que allí está el término en pantalla, significa conocimiento basado en la experiencia personal, según Joseph Henry Taylor en su léxico, página 118. Luego dice que Él permanece en nosotros. ¿Quién es nosotros? Bueno, la gente lee nosotros y dice, ¿quién es nosotros? Bueno, ¿quiénes estamos aquí? Nosotros. Entonces, si dice nosotros, somos nosotros. Así. Esa es la exégesis y esa es la hermenéutica seria que hacemos a veces con los pasajes, ¿no? Y voy a incluir, pero realmente no lo hago así. Pero hablando en un plural literario, ¿no? ¿No? Se refiere a los apóstoles y a otros que recibieron inspiración del Espíritu Santo. Dice que Él permanece en nosotros por, y utiliza la partícula ek, que está en caso ablativo, por lo tanto, se utiliza para hablar de origen o fuente. ¿Y quién era el origen? Dice el Espíritu Santo. Es la primera vez que se menciona al Espíritu Santo en esta carta de Juan que nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? El Espíritu Santo había capacitado a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento con dones que les dieron conocimiento basado en la experiencia personal y además recuerdos perfectos de lo que Jesús les había enseñado. Recuerde la promesa de Jesús para los apóstoles y no para usted y para mí en Juan capítulo 16 los versículos 12 al 14. En este momento ingresa para historia de este grupo nuestro hermano Rafael Vergara a la sala. Manténgalo vigilado, hermano Irving, por favor. Damos la bienvenida a don Rafael Vergara. Además, Dios estaba con ellos a través de señales, prodigios y milagros que les permitía hacer para confirmar o corroborar la doctrina. Marcos 16:20 y Hechos 10:39 al 43 lo confirman. Sí, tiene que haberlo invitado Josué, porque yo no lo invité, tiene que haber sido Josué. Pasemos a nuestro siguiente punto, perdón. Implicaciones de este error, es decir, de interpretar Primera de Juan 3:24 como un pasaje que nos habla de recibir el Espíritu Santo en el bautismo o recibir el Espíritu Santo en la obediencia del Evangelio. También ingresan a la sala nuestros hermanos Alonso y Sara. La mayoría de los predicadores que enseñan la morada personal del Espíritu Santo afirman que uno podría tener la morada sin saberlo, ¿sí? Muchos utilizan Primera de Juan 3:24 como prueba de esta doctrina. Dado que la palabra traducida sabemos, y voy a volver un poquito aquí atrás para que los hermanos y a quienes damos la bienvenida también, nuestros hermanos Alonso y Sara, puedan saber allí a qué nos referimos cuando hablamos de las implicaciones de este error. Allí tenemos el pasaje en pantalla. Decía que la mayoría de los predicadores que enseñan la morada personal, literal del Espíritu Santo en el cristiano, afirman que un cristiano podría tener la morada personal sin saberlo. Muchos utilizan Primera de Juan 3:24 como prueba de esta doctrina. Ahora, dado que la palabra sabemos o la palabra griega que es traducida sabemos está relacionada con recuerde lo que dice el léxico, un conocimiento basado en la experiencia
personal, no lo leíste, no lo escuchaste, experiencia personal, este pasaje no puede ser utilizado de manera coherente como prueba de la morada personal del Espíritu Santo por estos predicadores. Podrían utilizar este pasaje solo si están dispuestos a afirmar y defender que tienen una percepción sensorial de la presencia del Espíritu Santo en sus cuerpos. Dicho en lenguaje más plano, que sienten físicamente que tienen al Espíritu dentro. Es la única forma. ¿Estarán dispuestos a afirmar eso? ¿Estarán dispuestos entonces sí a extraviarse de la doctrina de Cristo y dejar de tener a Dios? No creo. Es solo un pequeño salto desde la afirmación de que Primera de Juan 3:24 se refiere a la morada personal del Espíritu Santo hasta, pequeño salto desde allí hasta la experiencia calvinista de la prueba de la salvación. Que como tengo el Espíritu y siento al Espíritu, soy salvo. Para ilustrar este punto, este servidor relacionará esta doctrina con Hechos capítulo 2, versículo 38. Supongamos que un hombre cree y obedece el Evangelio y no sabe nada acerca de la enseñanza de la morada del Espíritu Santo. Los defensores de la doctrina de que uno podría recibir al Espíritu Santo, ignorando que esto es así, no pueden utilizar coherentemente Primera de Juan 3:24 como texto de prueba para la morada personal del Espíritu Santo. Si Juan 3:24, Primera de Juan 3:24, enseña la morada personal del Espíritu Santo, entonces uno debería saber de su salvación, de que Dios está morando en él debido a una experiencia personal. Recuerde lo que dice el diccionario, Joseph Henry Taylor, página 118. Luego, el defensor de la morada personal tendría que parafrasear este pasaje de la siguiente manera: sé mediante la experiencia personal de la morada del Espíritu Santo que Dios mora en mí. Ninguna persona sabe por experiencia personal que tiene la morada del Espíritu Santo. Estos apóstoles y profetas, de los que sí habla el texto, habían experimentado las manifestaciones, o a los que se refiere el texto, habían experimentado las manifestaciones del Espíritu Santo al observar y realizar milagros, prodigios y señales. Recuerde Hebreos capítulo 2, los versículos 1 al 4. Algunos ya han dado el salto, lamentablemente, hacia el calvinismo en la iglesia del Señor. Y el siguiente silogismo hipotético demuestra que afirmar eso es creer en una doctrina calvinista. Vamos a pasar aquí a las implicaciones de este error de interpretar así Primera de Juan 3:24 y pasamos al silogismo hipotético. Primera premisa: si la morada del Espíritu Santo nos hace saber que lo tenemos morando en nosotros y la morada no es a través de la agencia de la palabra de Dios, entonces el único medio para saber que lo tenemos morando en nosotros es a través de una operación directa, es decir, actos milagrosos o un acto milagroso, un acto sobrenatural. Segunda premisa: la morada del Espíritu Santo nos hace saber, o sea, si interpretamos Primera de Juan 3:24 como estos hermanos y como los calvinistas, la morada del Espíritu Santo nos hace saber que lo tenemos morando en nosotros y la morada no es a través de la agencia de la palabra de Dios. Conclusión: entonces el único medio para saber que lo tenemos morando en nosotros es a través de una operación directa, es decir, que se manifieste milagrosa o sobrenaturalmente, como lo hizo con los de Hechos 19, permitiéndonos profetizar y hablar en lenguas. Usted sabe que eso no va a suceder y ya lo hemos estudiado en esta escuela muchas veces. Pasemos a nuestro siguiente punto. ¿Se le da el Espíritu Santo al cristiano cuando ora? Algunos usan Lucas capítulo 11, versículo 13, que si no me equivoco, no lo incluí en las diapositivas, pero vamos a ver, espero que sí. No, no lo incluí. El texto dice, Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Este texto es importante tratarlo porque precisamente nuestra lección habla de dar y recibir el Espíritu Santo. Algunos usan Lucas 11:13 como un texto de prueba para la enseñanza de que el cristiano debe orar, o la doctrina de que el cristiano debe orar para recibir al Espíritu Santo. A menos que alguien piense que la oración del inconverso será respondida, no puede afirmar que las palabras se lo pidan en Lucas 11:13 están solicitando la morada del Espíritu Santo. Tienen que analizar bien la barbaridad que están diciendo. Si el Espíritu Santo se recibe automáticamente en el bautismo, la morada no dependería de que la persona ore para que el Señor se la envíe. Si es necesario orar por la morada, porque ahí dice pidan, entonces no se recibe automáticamente en el bautismo. Entonces tienen que decidirse. O se recibe automáticamente en el bautismo o hay que pedirlo para poder recibirlo. Debe orar la persona que está siendo bautizada mientras es bautizada para poder obtener la morada. Tenga en cuenta el siguiente argumento. Vamos a pasar aquí. Hermano Agustín no, alguien más se cayó de la conexión. Primero, argumento alternativo. Vamos a ver, o Dios responde a las oraciones de algunos inconversos, o Dios solo responde a las oraciones de los cristianos. ¿Qué enseña la Biblia? Primera premisa, si se requiere que una persona ore mientras es bautizada para recibir la morada del Espíritu Santo, entonces Dios responde a las oraciones de algunos inconversos, a pesar de que la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Segunda premisa, precisamente por lo que dice la Escritura, Juan capítulo 9, Dios no responde a las oraciones de ningún inconverso. Entonces, si voy hacia atrás, si se requiere que una persona ore mientras es bautizado, o sea, todavía es un inconverso, para recibir la morada del Espíritu Santo, entonces Dios responde a las oraciones de algunos inconversos. Pero sabemos por Juan capítulo 9 y otros pasajes que Dios no responde a las oraciones de ningún inconverso. Entonces la conclusión es que no se requiere que una persona ore mientras es bautizada para recibir la morada del Espíritu Santo, porque no se le va a requerir algo que es imposible que se cumpla. Si el Espíritu Santo se recibe automáticamente en el bautismo, interpretando así Hechos 2:38 y 5:32 y otros pasajes, entonces el cristiano no puede orar para recibir el Espíritu Santo, sino el inconverso, pero el inconverso no lo escucha a Dios. ¿Qué problema, no? Significa que estamos malinterpretando Lucas 11:13 cuando decimos que se refiere a orar para recibir al mismo Espíritu Santo. Las palabras de Jesús registradas en Lucas 11:13 se explican en otro pasaje que es paralelo de él, Mateo capítulo 7, versículo 11, y que lamentablemente tampoco incluí en las diapositivas. Pero esto no es error, sino que pensaba incluirlo y al final no lo hice. Dice Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará, ahora no dice Espíritu Santo, dice dará buenas cosas a los que le pidan. Interesante. Mateo 7:11, repito, es pasaje paralelo de Lucas 11:13. Estos dos pasajes paralelos se explican entre sí. Jesús está hablando figurativamente, usando una metonimia en Lucas 11:13. Y Mateo, en cambio, explica el asunto con palabras o con lenguaje literal en Mateo 7:11. Esto probablemente estaba asociado con el ejercicio de los dones milagrosos, los cuales eran generalmente ejercidos primero haciendo una oración. ¿Recuerda Hechos 8? Que los apóstoles llegaron a Samaria, pero no le pusieron las manos inmediatamente a la gente, sino que, o no le transmitieron inmediatamente el Espíritu, sino que oraron, impusieron las manos y entonces recibieron el Espíritu. En Hechos 19 vemos el mismo ejercicio. Pablo pone sus manos sobre ellos, pero ora, y después que ora, entonces reciben el Espíritu Santo. Además, esta doctrina entra en conflicto con la doctrina de que es necesario tener la morada del Espíritu Santo para que el cristiano pueda orar, porque así se interpreta ese pasaje que nos ha citado el hermano José Cruz para analizar lo que es el pasaje de Judas, que dice orar en el Espíritu. Entonces, habría que tener el Espíritu Santo morando en uno para poder orar. Pero esos mismos que te dicen eso, luego te dicen que en Lucas 11:13
se debe pedir el Espíritu Santo a través de la oración. Si tú no lo tienes es porque eres inconverso. Entonces estás diciendo que un inconverso debe orar a Dios para recibir el Espíritu Santo. Seguramente crees que debe hacerlo en el bautismo, pero según el texto de Judas, hay que tener el Espíritu Santo para poder orar. Entonces decídase, o hay que pedirlo, hay que orar pidiéndolo, o hay que tenerlo para pedir. Ve el gran arroz con mango, decimos por acá, que se provoca, el gran problema, la camisa de 11 varas, también decimos por acá, en la cual se mete una persona para ver cómo se la pone de alguna forma, con tal de afirmar cosas que no están en el contexto y que los autores bíblicos nunca quisieron decir o enseñar. Bien, ¿cómo puede alguien orar por aquello que debe tener antes de hacer esa oración? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo yo pedir algo si para pedirlo primero debo tenerlo, pero aún no lo tengo porque no lo he pedido? Hermanos, Jesús obviamente se refiere al ejercicio de los dones milagrosos del Espíritu Santo en Lucas 11:13. Tenga en cuenta el siguiente argumento. Lo tenemos aquí en pantalla. Vamos a ver, vamos a pasar al siguiente. Aquí lo tenemos. Ahora sí. Si la oración es necesaria para recibir la morada del Espíritu Santo y solo los hijos de Dios pueden orar y solo los hijos de Dios tienen la morada del Espíritu Santo, entonces es imposible tener la morada del Espíritu Santo. Este es un ejercicio de lógica que se llama reducción al absurdo. Se debe tener la morada para orar, para tener la morada. Segunda premisa, no es imposible tener la morada del Espíritu Santo, es del todo posible. Todo cristiano la tiene. Entonces, conclusión, quiere decir que hay un error en la primera premisa. O bien, la oración no es necesaria para recibir la morada del Espíritu Santo, o no solo los hijos de Dios pueden orar, o no solo los hijos de Dios tienen la morada del Espíritu Santo. ¿Dónde está el error? Vamos a ver, vamos a la denegación una por una de estas afirmaciones según lo que ya hemos estudiado y sabemos este tema en las Escrituras. Vamos a denegar la primera alternativa, porque es falso que no solo los hijos de Dios pueden orar. Es cierto que solo los hijos de Dios pueden orar. Ahora, cuando digo pueden, no me refiero a la oración, a la acción simple de elevar una oración, porque cualquiera ora, ¿no? Todos oran. Dios dice que Cornelio oraba. Ahora, el hecho de que la persona lo haga no significa que Dios la recibe, no significa que Dios la responde, son dos cosas diferentes. Entonces aquí cuando decimos puede orar, nos referimos a que sea aceptable delante de Dios. Bien, entonces, denegación de la primera alternativa. Es falso que no solo los hijos de Dios pueden orar, porque es cierto lo contrario. Es decir, es cierto que según la doctrina bíblica, solo los hijos de Dios pueden orar. Denegación de la segunda alternativa. Es falso que no solo los hijos de Dios tienen la morada del Espíritu Santo. ¿Por qué es falso? Porque es cierto que solamente los hijos de Dios la tienen. Conclusión. Entonces, la oración no es necesaria, solo nos queda la tercera alternativa, así que la oración no es necesaria para recibir la morada del Espíritu Santo. Eso más bien es una mala interpretación de Lucas 11:13 y del texto de Judas 20 o 16, ya no recuerdo, si el hermano nos los envía ahí al chat, le agradeceré. Ahora, pasemos a nuestro siguiente punto porque el tiempo anda a caballo y nosotros a pie. ¿Cómo recibieron los samaritanos el Espíritu Santo? No hay ningún pasaje de las Escrituras que sea más claro en cuanto al significado de la expresión recibir o dar el Espíritu Santo que Hechos 8:12 al 24, que no lo vamos a citar o no lo vamos a leer aquí porque es un pasaje que ya hemos repasado muchas veces. Lo exhorto a que lo repase en casa. Los samaritanos escucharon el Evangelio, creyeron en el Evangelio y fueron bautizados. Hechos 8:12 al 13. Sin embargo, dice que aún no habían recibido el Espíritu Santo, a pesar de que ya eran cristianos, porque ya se habían bautizado, ya habían obedecido el Evangelio. Es obvio que la recepción del Espíritu Santo se produjo únicamente mediante la imposición de las manos de los apóstoles. Lea los versículos 17 y 19, estamos en Hechos 8. Es evidente que la recepción o recibir el Espíritu Santo era equivalente
a recibir los dones milagrosos del Espíritu Santo a través de la imposición de las manos de apóstoles, como podemos leer en este capítulo. Dado que se ha identificado como equivalente a dones milagrosos en Hechos 8, y dado que el lenguaje de las Escrituras es consistente, y ya llevamos 14 lecciones demostrando que es así, también debe ser equivalente a dones milagrosos en otros pasajes. La única manera de refutar esto es rechazar el principio de la consistencia o de la coherencia del lenguaje en las Escrituras. Y hacerlo nos metería en problemas en todas las demás doctrinas bíblicas. Entonces, bautismo no sería siempre bautismo, evangelio no sería siempre evangelio, y así sucesivamente hasta provocar un gran desastre. Consideremos brevemente algunas objeciones. Cuando se enfrentan al argumento de la consistencia del lenguaje, algunos cometen la falacia que se conoce como petición de principio. Algunos argumentan que Hechos 2 y Hechos 8 son diferentes porque Hechos 2 se refiere a la morada personal del Espíritu Santo y Hechos 8 se refiere a recibir dones milagrosos. Precisamente esto es lo que se cuestiona en este estudio. Por lo tanto, ellos están argumentando con lo que aún no han demostrado, al suponer, al asumir que estos dos pasajes no son iguales. Simplemente te dicen que no son iguales. ¿Y por qué? Bueno, es que uno habla de esto y otro habla del otro, pero pruébeme por qué dice usted que están hablando de cosas diferentes. Bueno, porque uno es de la morada y el otro es de los dones milagrosos. Pero ¿por qué? ¿En qué se basa usted para decir que son diferentes? Porque son diferentes. Entonces, utilizan para demostrar algo que aún no han demostrado. Eso se llama falacia de petición de principio. Dado que normalmente el lenguaje es consistente, están obligados a demostrar que Hechos 2 y Hechos 8 no son iguales, pero no pueden hacerlo, no pueden demostrar eso. Un predicador argumentó que Hechos 2 y que Hechos 8 no pueden ser iguales porque Hechos 2 es lenguaje literal y Hechos 8 es lenguaje figurativo. Me pregunto si en la Biblia de él los apóstoles incluyeron alguna nota al pie de página que no se encuentra en todas las demás Biblias que nosotros tenemos, porque no sé por qué están tan seguros que uno dice que es lenguaje literal y que el otro es lenguaje figurativo. También comete la falacia de petición de principio, dado que normalmente el lenguaje es consistente, él está obligado a hacer lo que no ha hecho, a demostrar que Hechos 2 y Hechos 8 no son iguales. Esto nos lleva entonces a nuestro siguiente punto. ¿Puede el mundo recibir el Espíritu de verdad? Cuando allí dice el Espíritu de verdad, no es con esa expresión latina que tenemos mucho de, oye, ¿de verdad vas a ir? ¿En serio vas a ir? No, no es de verdad en ese sentido, sino el espíritu de la verdad de Dios, la verdad revelada, ¿no? ¿Puede el mundo recibir el espíritu de verdad? Vamos a ver aquí brevemente Juan capítulo 14, versículo 17, que tampoco lo incluí allí en las diapositivas. Y este sí fue error, este era necesario incluirlo. Dice el texto, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bien. Vamos entonces a verlo. Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. La palabra no puede recibir en griego es ou dunatai lavein. Ou dunatai lavein. Se afirma que las palabras de nuestro Señor en Juan 14, 16 al 17 enseñan que el mundo no puede recibir la morada del Espíritu Santo. Pero, ¿es correcta esa exégesis de este pasaje? Dos factores demuestran que esto no se refiere a recibir el Espíritu Santo, ya sea la morada personal del Espíritu Santo o los dones milagrosos del Espíritu Santo. En primer lugar, el uso de la partícula negativa ou demuestra que era absolutamente imposible bajo cualquier circunstancia y en cualquier momento que el mundo recibiera el Espíritu Santo. Los autores de un libro de gramática y léxico del griego del Nuevo Testamento, muy citados en este curso, como son Dana y Mantei, escriben sobre la partícula o, lo que vemos ahora en pantalla. Dicen, o es la partícula usada en una negación sumaria, es decir, total. Es la más fuerte de las dos negaciones, o sea, las dos negaciones que hay en griego, las dos maneras de negar que hay en griego, y la negación adecuada para afirmar un hecho rotundo.
O niega la realidad de un supuesto hecho. Es la negación categórica, objetiva, final. Página 264 de su libro. Si el Señor hubiera querido transmitir la idea de que fuera posible para el mundo en algún momento recibir al Espíritu, por ejemplo, después de la conversión, habría usado la partícula griega me. Dana y Mantei escriben acerca de la partícula me lo siguiente, lo que tenemos en el segundo párrafo. Esta es la negación más débil y suave, negando de manera subjetiva y con vacilación. En pocas palabras, me es la negación que se usa cuando uno no quiere ser demasiado afirmativo. Me deja la duda abierta para más comentarios o apelaciones. O cierra la puerta abruptamente. Entonces, me es la partícula de negación calificada. La distinción general entre O y me es que O es objetivo, tratando solo con hechos, mientras que me es subjetivo, involucrando voluntad y pensamiento. Así que es importante, como decía el término que utiliza Jesús aquí, O. Este recibir el Espíritu era imposible para el mundo. Entonces, el que está en las aguas del bautismo, ¿de dónde es? Es del mundo. Hasta que no sea sumergido, hasta que no resucite de allí, es del mundo. Entonces, ¿cómo está diciendo Jesús que el mundo no puede recibir si se refiriera a la morada del Espíritu Santo? Pero si esa persona que es mundo y que está allí en el agua, precisamente lo va a recibir. Este texto no se refiere a la morada porque Jesús hubiera utilizado me para decir, no lo puede recibir en desobediencia, pero lo puede recibir si está obedeciendo o si va a obedecer. En segundo lugar, el hecho de que la palabra traducida como recibir, la vein, está en voz activa. Eso demuestra que sería mejor traducirla como tomar en lugar de recibir. Esta palabra, la palabra raíz es lambano, lleva la idea o conlleva la idea de recibir cuando está en voz pasiva y la idea de tomar o quitar cuando está en voz activa o voz media. Observe, por ejemplo, cómo se usa la palabra en Mateo 21, 35 y luego en el 39. Mas los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Luego el 39. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Otro ejemplo es Marcos 12:3, que es paralelo. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Como ese hay otros pasajes. Marcos 12:3 y el 8, Lucas 13:19, Juan 18:31, Juan 19:1 y 19:6. En todas estas situaciones la palabra está en la voz activa. Juan 14:17 se traduciría mejor como el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede tomar. El mundo, o sea, los hombres impíos, tomaron al primer ayudador. Ayudador aquí se dice en lugar de consolador, porque ayudador es una mejor traducción. El mundo tomó al primer ayudador y ¿qué hizo con él? Lo crucificaron. Pero no podrían tomar de la misma forma al segundo ayudador de los discípulos, es decir, al Espíritu Santo. Los discípulos quedarían como huérfanos, dice Juan 14:18, si el mundo pudiera quitarle también o tomar de sí al ayudador. Cuando se llevaron al primero, parecía que habían quedado huérfanos, pero luego vino el segundo, así que, y fue en muy breve tiempo. Sin embargo, el mundo, como digo, no podría hacer nada para quitarle ni tomar de ninguna forma ayudador, porque este no vendría en carne, como vino el primero. La palabra recibir, lambano, se usa para recibir o tomar algo o alguien por la fuerza en los pasajes de Mateo 5:40 y otros, pero vamos a tomar como ejemplo ese. Mateo 5:40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y luego Lucas 9:39. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Estos versículos fueron dirigidos a los apóstoles. Me refiero a los de Juan 14:17 y Juan 16:12 al 14, no a todos los cristianos. Juan 14:16 y 17 no tienen nada que ver directamente con la morada personal del Espíritu Santo.
o la morada del Espíritu Santo en el cristiano. Es imperativo que se observe una de las reglas hermenéuticas más fundamentales aquí. El estudiante debe preguntarse quién está hablando y a quién le está hablando. Jesús está hablando a sus discípulos que se convirtieron en apóstoles, que se convirtieron en testigos presenciales en este pasaje, que recibieron inspiración, que escribieron el Nuevo Testamento. Así que por eso ese pasaje no se puede utilizar en nuestras predicaciones y clases como un pasaje que se refiere a la morada del Espíritu Santo. Comentarios finales. Varios pasajes que hablan de dar y recibir el Espíritu Santo fueron comprobados como figurativos en esta lección. Dado que el lenguaje de las Escrituras es consistente o coherente, todos estos pasajes deben ser figurativos. Este servidor argumentó entonces a partir de Hechos, capítulo 8, que el Espíritu Santo no se recibía al ser bautizado, como lo prueba Hechos 8, 14 al 20, dado que las expresiones el don del Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo se usan de manera intercambiable y equivalente en Hechos 10:45, 10:47 y 15:8, uno normalmente equipararía o haría equivalente estos términos en otros pasajes. Este servidor también argumenta que estos términos son iguales en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 8. Se demostró también que estos pasajes se refieren a la impartición de dones milagrosos. Esto generalmente se logra mediante o se lograba mediante la imposición de manos de un apóstol. Hubo tres excepciones a los dones que se recibieron mediante la imposición de manos de un apóstol: Hechos 2, Hechos 9 y Hechos 10. En resumen, amados hermanos, las expresiones dar y recibir el Espíritu Santo son referencias genéricas a la recepción de dones milagrosos. La única excepción a esto se encuentra en Juan 14, 16 al 18. Pero todo esto, sea lo uno o lo otro, estuvo limitado al primer siglo. Así que esperando que haya sido de gran edificación, hasta aquí, amados hermanos, nuestra lección número 14 sobre dar y recibir el Espíritu Santo.